En una junta de socios, en una junta de socios de una empresa, participan 3 familias, coma, de la primera familia o la primera familia, aportó el 20% del capital de trabajo. La segunda familia aportó el 40% del capital. Y la tercera familia aportó el saldo, el resto, pues. Punto seguido. Se decidió que las familias participaban Estos son cuantiles, ¿verdad? ¿Perdón? Son cuantiles, ¿verdad? ¿Serían qué? No, pero son de este tema cuantiles. Temas de cuantiles, sí, claro. Ok, gracias. Se decidió que las familias participaban en la producción de la empresa de acuerdo al número de pedidos. Que les hicieran. Entonces nos aparece la siguiente tabla. ¿Qué dice al final? Que les hicieran. O sea, los pedidos que tuvieran que hacer. Listo, entonces aquí van las unidades que se hacen en cada pedido. Entonces podemos tener entre 100 a 120 unidades pedidas, entre 120 a 140, de 140 a 170, de 170 hasta 220
unidades. ¿Listo? Y la cantidad de pedidos que se hacen de esas unidades son de 40, 60, 50 y 30. ¿Ok? Estos son unidades pedidas. Y estas son cantidad de pedidos. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿cómo se debe distribuir? ¿Cómo se debe distribuir la producción de acuerdo al capital de trabajo? De las familias. ¿Ok? Entonces, ese primer problema, a ver cómo lo plantea. Entonces, hacer este tipo de cosas le ayuda a uno mucho porque se en cuenta que eso va precisamente, ustedes están cometiendo un error precisamente por no hacer algo como este. Aquí yo voy a graficar mis tres familias, ¿cierto? Entonces tendría primer familia, segunda familia y tercer familia. Pero la producción no es igual para las tres, es proporcional, ¿cierto? Entonces, para la primera equivale al 20%. Para la segunda equivale al 40%. O sea que gráficamente significaría que este pedazo corresponde al 20%, mientras este otro pedazo corresponde al 40%, ¿cierto? Y pues aquí me dice el resto para la tercera familia. El resto para la tercera familia tendrá que ser otro 40%. Entonces, recuerden que de acuerdo a los cálculos, los percentiles, o sea, yo lo que voy a calcular efectivamente son percentiles, porque esto está distribuido en forma porcentual. Pero de acuerdo a los percentiles, esto correspondería al percentil 20, pero para la segunda familia correspondería al percentil 60, no al percentil 40. ¿Está claro? Que su pedazo equivalga al 40%, sí, pero como lo tenemos que acumular, porque si no eso me estaría diciendo que ellos también harían parte de los primeros, del primer 20%. ¿Ok? Entonces, como eso no puede ser, porque si no, pues ¿cuál es la gracia de que separemos el trabajo? Entonces, por eso tiene que darse de esta forma. ¿Ok?
Ya lo demás que aparece aquí es puro contexto y pues digamos que para entrar sí, en contexto de la situación, pero realmente eso ya de ahí en adelante no sirve para nada. ¿Ok? Entonces ahora sí empiezo mi cálculo y entonces tendríamos que calcular la posición del percentil 20, que sería igual al 20 multiplicado efectivamente por n, que n es la suma de todo esto, y todo eso creo que suma 180, ¿cierto? Por 180 dividido entre, como son percentiles, se vale 100. Así que 0 se va con 0, 0 se va con 0, 2 por 8, 16, son 36. 36 efectivamente está en el primer grupo y también debo efectivamente totalizar y entonces tendríamos aquí 40, ¿cierto? Es decir, calcular la frecuencia acumulada, 40 y 60 serían 100, 100 y 50 serían 150, 150 y 30 serían 180. Entonces, como aquí la posición nos dio 36, significa que está en el primer grupo. Y calculamos entonces el valor del percentil 20. ¿Ok? Entonces sería límite inferior, que son 100, más la amplitud de 100 a 120 serían 20, multiplicado por otra vez la posición, que son 36, menos la frecuencia del grupo anterior, como no hay grupo anterior, 0, dividido entre la frecuencia de este grupo, que son 40. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a hacer aquí. 0 se va con 0, ese 0 ahí no está sumando ni restando. Esto se va con esta mitad, y esto sería 18, por lo tanto, si no estoy mal, dan 118. ¿Sí? Sí, me ha hecho. Sí. O sea que podríamos de una vez concluir que la primer familia trabaja hasta pedidos de 118 unidades. Así de sencillo. Trabaja pedidos hasta de 118 unidades. Ahora vamos para la segunda familia. La segunda familia, entonces dijimos que vamos a calcular el percentil 60. Y entonces sería valor, la posición, que sería 60 multiplicado por 180 dividido entre 100. 0 se va con 0, se va con 0. 6 por 8, 48. Darían 108. ¿En qué grupo cae ahora? ¿En el tercero? ¿En cuál? ¿En el tercero? El tercero, claro. El segundo va hasta el dato 100, por lo tanto, tendríamos ahora que ir hasta este grupo de acá. ¿Ok? Entonces, significa que ahora calculamos el valor del percentil 60, límite inferior sería el 140, más la amplitud de ese grupo, que son 30, multiplicado por otra vez la posición, que son 108, menos el anterior, que serían 100, sobre la frecuencia de ese grupo, que son 50. ¿Ok? 108 menos 100 serían 8, 8 por 3, 24. Bueno, puedo quitar un 0, quito un 0. Decíamos que son 8, 8 por 3, 24, 24 dividido entre 5, son 4.75, 144.75. Punto 8. ¿Punto qué bien? Punto 8. ¿Punto 8? Listo. Aquí, pues, necesariamente sí, yo sé que matemáticamente da ese número, pero para una situación uno tendría que hacer, para una situación real,
tendríamos que hacer algún tipo de redondeo porque pues seguramente no van a haber pedidos de 144.8 unidades, sino pues por redondeo pensaríamos en 145. Pero bueno, no nos vamos ahorita a meter en cuestión de cómo se redondea y por qué se redondea hacia arriba y por qué no hacia abajo, bla, bla, bla. No, sencillamente tendríamos que la segunda familia atendería pedidos de más de 118 hasta 144.8 unidades. ¿Ok? La segunda familia. Y la tercera familia diríamos sencillamente que más de estas cantidades. ¿Ok? Hasta más de esa cantidad. ¿Sí quedó claro el problema? Sí. Dice, una editorial, tomen nota, una editorial imprime libros y el proceso de empaste, es decir, de colocarle la pasta, lo delega a 4 satélites que cuentan con el siguiente número de máquinas. Entonces, el primer satélite tiene 4 máquinas. El segundo tiene 6 máquinas. El tercero tiene 8 máquinas. Y el cuarto tiene 7 máquinas. ¿Ok? La siguiente parte del problema dice, la editorial imprime libros de las siguientes cantidades de hojas. Entonces, libros de 50 hasta 80 hojas, de 80 a 120 hojas, de 120 a 200 hojas, de 200 hasta 300 hojas y de 300 hojas a 500 hojas. El número de libros de esta cantidad de hojas que imprime es de 4000. El de estos son de 2500 libros. El de estos son de 800 libros. De estos son 500 libros. Y de estos últimos, 200 libros. ¿Ok? Si pretende distribuir el empastado proporcionalmente al número de máquinas de cada empresa, de cada satélite, pues, El empastado. de acuerdo, proporcionalmente al número de máquinas de cada satélite cómo debería despachar los libros
lógicamente para cada empastado. Bueno, Sí alcanza, sí alcanza. eso significa, otra vez haciendo la distribución como la hemos venido haciendo, que para la primera significa que corresponde a 4 máquinas, para la segunda, bueno, esto no está muy proporcionado, estos serían 4 máquinas, para la segunda serían 6 máquinas, para la otra son 8 máquinas y la última 7 máquinas, ¿ok? Lo que me dice que en total hay 25 máquinas. ¿Listo? Como no tengo una distribución para 25, tengo que llevarla a una distribución de 100, que es el número de cuantiles, digamos, que correspondería. Y de ahí tengo que hacer la proporción de cuánto sería. Entonces, si digo que 25 máquinas corresponde al 100% de los cuantiles, entonces 4 máquinas a cuántos cuantiles corresponde. Podemos hacerlo de esa forma. Y entonces, si solucionamos esa regla de 3, sería 4% dividido entre 25. Eso me dice que la primera iría hasta el 16%. ¿Ok? La segunda, porcentualmente, o mejor, esta corresponde al 16%. La segunda, ¿a cuánto corresponde? Igual, 6% dividido entre 25, y eso correspondería que la segunda es el 24%. Para la tercera, igual, ¿a qué porcentaje corresponden las 8 máquinas? Sería 8% dividido 25, sería 32%. Y para la última, 7% dividido entre 25 correspondería al 28%. ¿Ok? Significa que para la primera empresa debo calcular precisamente hasta el cuantil 16, hasta el percentil 16. La segunda debe ser lo de ellas dos, lo que me da que debo calcular el percentil 40. La tercera serían todas esas tres, lo que me da que debo calcular el percentil 72. Y eso es lo que vamos a calcular. Percentil 16, percentil 40 y percentil 72. Entonces empezamos por valor. Valor del percentil 16 sería igual a 16 multiplicado por el número de libros que tenemos en total. Tenemos 7, 15, 25, 40, 8.000. 8.000 libros. Sí. Listo. Entonces multiplicado por 8.000 y dividido entre ¿qué? ¿Dividido entre qué? Dividido entre 100 porque son percentiles. ¿Ok? Entonces, 2 ceros se van con 2 ceros, sería 6 por 8, 48, van 4, 8 por 1, 8 y 4 son 12. Y un cerito más que me faltaba aquí. Sería 1280. Ese está en el primer grupo. O sea que para la primera empresa estaría en el primer grupo. ¿Ok? Entonces calculamos su valor. Valor del percentil 16 sería límite inferior 50 más la amplitud, que serían 30, factor de, nuevamente, la posición 1280 menos la frecuencia del grupo anterior, que serían 0, dividido entre la frecuencia de ese grupo. Bueno, aquí no he hecho la acumulada, ¿no? 4.000
serían 6.500. Aquí serían 7.300. Aquí serían 7.800. Y tendríamos los 8.000. ¿Ok? Listo, dividido entre la frecuencia de ese grupo que son 4.000. ¿Listo? Entonces tendríamos 50 más 30, factor de 1.280 sobre 4. Y eso nos daría 59.6. Profesor, ¿puede repetir lo anterior? Pues eso de V16. Es que Ok. esa no la entendí bien. Bueno, recuerda la fórmula del valor. La fórmula de valor me dice límite inferior más la amplitud del grupo multiplicado por la... Entonces, repito, la fórmula de valor es límite inferior más la amplitud del grupo en el que cayó el cuantil multiplicado por la posición que nos dio de ese cuantil menos la frecuencia acumulada del grupo anterior dividido entre la frecuencia de ese mismo grupo. ¿Ok? Entonces, para nuestro caso, sería límite inferior. El límite inferior de ese grupo es 50 más la amplitud de ese grupo. ¿Cuánto hay de 50 hasta 80? Hay 30. Multiplicado por la posición. La posición de ese grupo es esta. Entonces, 1280 menos la frecuencia acumulada del grupo anterior. Como no hay grupo anterior, es 0. Y dividido entre la frecuencia de ese grupo. La frecuencia de ese grupo son los 4.000. Y ese resultado es el que da 59,6. Vamos para el segundo. Posición del percentil 40. Y entonces ahora sería 40 multiplicado por 8.000 dividido entre 100. Y eso nos da 4 por 8, 32, 3.200. Y ahora entonces calculamos, bueno, lo primero que tengo que hacer entonces es dónde cae esa posición. Como este grupo llega hasta 4.000 y aquí tenemos 3.200, significa que vuelve a coincidir con el primer grupo. Entonces, valor del percentil 40 sería igual, otra vez, límite inferior sigue siendo 50, más la amplitud de ese grupo sigue siendo 30, por la posición que nos dio el cuantil, nos dio la posición 3.200, menos la frecuencia acumulada del grupo anterior, seguimos con lo mismo, que da 0, sobre los 4.000, que son la frecuencia de ese mismo grupo. ¿Ok? Y entonces aquí 3 ceros se van con 3 ceros y esto me quedarían 8, 3 por 8, 24, darían 74. Y ahora voy con el siguiente grupo, es decir, el percentil 72. Entonces, ese corresponde a 72 multiplicado por 8.000 y dividido entre 100. ¿Okay? 2 ceros, sería 72 por 80. 5.760. Y entonces ahora calculo el valor del percentil 72. Que sería, bueno, primero tengo que ver en qué grupo cae este percentil, ¿no? Entonces, si es 5.760, recordemos que hasta aquí van 4.000, 5.760 significaría que ahora estamos en este grupo. Ahora sí, límite inferior de ese grupo, 80. Más amplitud de ese grupo, de 80 hasta 120 hay 40. Factor de la posición que me dio 5.760. 5.000
760 menos la frecuencia acumulada del grupo anterior, que son 4000. Dividido entre la amplitud de ese grupo, que son 2500. ¿Ok? Realizamos todo el cálculo. Y eso nos da 108.16. ¿Ok? Y ahora sí podemos contestar nuestras preguntas. Y entonces diríamos que la primera empresa o a la primera empresa se tendrán que enviar libros de menos de 59,6 hojas. Para la segunda empresa, entonces se enviarán libros entre 59,6 y 74 hojas. Para la tercera empresa, entre 74 hojas, entre 74 y 108.16. Y para la última empresa se enviarán libros de más de 108,16 horas. ¿Ok? De esa forma es que se tendría que contestar el problema.